¿Qué tal, Edgardo? Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos más porteños que nunca, ¿eh? Así es, con el obelisco. Y mirá, te voy a mostrar esto. 7 millones de dólares. ¿Vos pensaste que viste todo, que ya no te va a asombrar nada con respecto a la corrupción? Bueno, se robaron hasta los viáticos. Tenemos una investigación especial. Hoy hubo una declaración en tribunales, precisamente de una de las personas involucradas. Están investigando a Cristina Kirchner, a Parrilli, a Guado de Pedro. 7 millones de dólares se robaron en viáticos, te lo vamos a contar y te vas a sorprender. Y además, el tema de la semana en A Dos Voces, el impuesto a las ganancias. El Frente para la Victoria y el masismo empezaron la semana comiéndose a todos crudos. El gobierno terminó dándole vuelta a la tortilla en el Senado de la Nación y hoy no se sabe qué es lo que va a pasar la semana que viene con algo muy importante como es el impuesto a las ganancias. Esta noche en los estudios de A Dos Voces ya está Facundo Moyano del Frente Renovador, está llegando el ministro del Interior Rogelio Frigerio y vamos a hablar también con el senador del Frente para la Victoria, Juan Manuel Abalmedina. Y hay una mesa de lujo de periodistas, está Luis Novarecio, Fernando González, Mariano Barrio y vamos a analizar la situación política con ellos y a partir de todo lo que ha pasado en el último tiempo, cómo está el gobierno, cómo lo ven, qué puede pasar en las próximas semanas y cómo se puede superar esta crisis. Además te quiero decir que en estos momentos Emilio Monzó se está dirigiendo a la sede de Sanidad a mantener una reunión con los sindicalistas que ya se estaba realizando con el titular del bloque de Cambiemos. Bueno, en este momento una de las principales figuras negociadoras del gobierno se está reuniendo con los sindicalistas para ver si se puede destrabar, porque hay una idea de llegar a un acuerdo, pero cuando bajan a los números, se vuelve a dividir todo y se vuelve a separar también el acuerdo. O sea, la intención política está de ambos lados, pero cuando empiezan a hablar de números, che, y el mínimo no imponible, ¿cuánto se aumenta? ¿Qué pasa con las deducciones? Ahí empiezan los problemas. Sí, y muchos se preguntarán por qué el gobierno hoy empezó a negociar con la CGT, porque lo habían dejado de lado los dirigentes sindicales, habían dejado de lado a la CGT, y de repente se dieron cuenta que teniendo a Moyano en contra, a Barrio Nuevo en contra, a Caló en contra y al resto de la dirigencia sindical, no iban a poder avanzar en un proyecto de consenso y alguien dijo, nos equivocamos, vamos y vamos a hacerle mimitos a la CGT. Después te vamos a contar qué pasó en la reunión entre Macri y Moyano. También estamos permanentemente en contacto. En esta reunión se está realizando en estos momentos. Tenemos una mesa de lujo de periodistas. Fernando, ¿cómo ves este momento? ¿Cómo lo ves al gobierno? Lo veo desde ayer un poquito mejor, ¿no? Porque vino el contraataque y la Argentina es increíble, Marcelo. Hace 50 años pedíamos, la sociedad pedía una Navidad sin presos políticos, hoy pide una Navidad sin impuesto a las ganancias. No queremos pagar impuestos a las ganancias o pagar un poco menos, que es lo que está demandando la sociedad. Estuvo mal el gobierno en el arranque, en la última semana, Massa lo tuvo a maltraer. Y bueno, ahora recuperó un poco y por eso es que están negociando. Luis Novarecio, cada vez las cosas pasan más rápido en este país. En 2 o 3 días tuvimos el triunfo de uno, el triunfo del otro, hoy no sabemos lo que va a pasar. Es casi como un match de tenis. A los que les gusta el tenis me parece que podríamos decir una sucesión de errores no forzados del gobierno, una torpeza de inclinarse por el aspecto técnico del gobierno y no mirar la política, un oportunismo de creer que estaba con el saque permanentemente de la oposición y hoy se encuentran casi empatados. Digo, estás en un tie break, tiene que desempatar. Ahora, en el medio de esto lo que se está jugando no es ni el destino del oficialismo ni de la oposición, sino de mucha gente que reclama con toda razón el impuesto a las ganancias. Mariano, ¿y vos cómo ves al gobierno, digamos, incluso más allá de este episodio, ¿no? Porque viene con una serie de inconvenientes? Creo que ahora el gobierno está empezando a tomar conciencia, Marcelo, de que tiene que tener un manejo más político de las situaciones que son técnicas. Como decía Luis, creo que fundamentó toda su argumentación en la cuestión técnica del impuesto a las ganancias, el impacto fiscal y demás, y no se dio cuenta que acá había una pelea política, que Sergio Massa, Axel Kicillof, Diego Bocio quisieron imponer la lógica de los números, esa cuestión de quién puede más, quién tiene más poder en un Congreso, y Macri les retrucó con el impacto fiscal, 132.000 millones de dólares de pesos de impacto fiscal del impuesto a las ganancias, y les dijo, bueno, si este proyecto sale, vamos a vetar
lo que es los impuestos que se crean, que son distorsivos y ahuyentan las inversiones, y no vamos a evitar el impacto fiscal y lo van a tener que pagar ustedes. Esto fue un poco lo que hizo revertir la situación a esta pelea, y el gobierno pudo empatar sobre el final del primer tiempo y ahora tiene que jugar el segundo tiempo, como dice Luis. Vamos a ver qué pasa en el tiempo de cuento, ¿no? Y esto quiere decir que necesita más, que el diagnóstico de Emilio Monzó fue más acertado. ¿Cómo lo ven? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que está diciendo. Emilio Monzó lo vino advirtiendo. Primero en el grupo más chico, incluso cuando había sido excluido. Después lo dijo en los representantes legislativos. Y después salió a los medios a decirlo. Y les dijo, hagan política. No podemos encerrarnos. Se encerraron y aquí está el fracaso. Pensar técnicamente desde una planilla de Excel el impuesto a las ganancias, jugar muy mal, convocar a extraordinarios, poner en el temario y no tener los números y el topetazo político que se dieron. Ya volvemos. Sí, No, quería decir que si los 12 años anteriores había una exageración de la política, este gobierno subestima la política y me parece que ese es el error. Ni tanto ni tan poco. Necesitaba más política y esto es lo que le demostró toda la ida y vuelta del impuesto a las ganancias. Seguimos en un ratito. Ya está Facundo Moyano. ¿Qué tal, Moyano? Bien, el Frente Renovador empezó siendo banca y terminó siendo punto. ¿O cómo ve usted lo que está ocurriendo en torno al proyecto que tuvo media sanción en diputados? No, para nada. Nosotros estamos, y en lo particular estoy contento porque se está dando un debate, está funcionando la democracia, existe el diálogo, salió la media sanción de diputados y hoy los senadores lo están debatiendo. Por ahí este diálogo a partir de una presión, por ahí un diálogo que no quiso el gobierno, que se vio forzado a tenerlo porque ganamos la agenda política y le propusimos al gobierno debatir esta cuestión. Después, por supuesto, el gobierno, ante nuestra posición de avanzar en la discusión con este tema, tuvo una estrategia de no discutirlo, apostó a que se caigan los dictámenes en la Cámara de Diputados, que ninguno de los dictámenes tuviera los 129 votos, apostaba a que la oposición no podía acordar un dictamen unificado y finalmente, bueno, le erró la estrategia y salió la media sanción de un proyecto acordado donde cada uno de los bloques de la oposición que acordó tuvo que resignar algo. Nosotros resignamos, nuestro proyecto era más ambicioso y la verdad que no quedó el proyecto ideal, quedó el proyecto posible, un proyecto que se debatió con responsabilidad, que trabajaron los equipos técnicos, que tantas veces fueron consultados por el gobierno para trabajar otro tipo de proyectos. Ahora, esto pasó al Senado, los senadores lo están debatiendo, mañana seguramente va a estar el dictamen y la semana que viene se va a debatir. Por otra parte, se están llevando adelante reuniones con la CGT, con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y esto es importante decirlo porque es un sector que fue fundamental en todos los reclamos durante todos estos años con el kirchnerismo. Porque paga ganancias. Porque el 80% paga ganancias. Hoy estuvieron reunidos con el ministro Dietrich. Yo no pude estar en la reunión, pero bueno, me informaron de esto Omar Pérez, Maturano, Juan Pablo Orey, que son los que llevan la voz cantante en el sector, por el tema de las horas extras, por el tema de los viáticos, que son cuestiones que afectan, o sea, que esto esté sujeto a ganancias, afecta el salario del trabajador. Yo, la verdad, no sé lo que se va a terminar definiendo en términos de a cuánto va a subir el mínimo no imponible, cuáles van a ser las exenciones, pero la verdad que espero que sea un proyecto que esté lo más lejos posible del proyecto que presentó el Ejecutivo Nacional. Ahora, Facundo, el gobierno dijo que el proyecto ese que ustedes sancionaron era irresponsable, que es más, hizo hincapié en el costo fiscal, en el informe de Abad, y los gobernadores también, varios gobernadores cuestionaron el proyecto. Mira, a ver, yo me podría detener a analizar el tema de los números que tiraron al principio, porque primero era un costo de 69.000 millones, ahora resulta que es el doble. La verdad es que es el doble inclusive el de ellos. El presupuesto planteaba 27.000, ahora el proyecto de ellos es de 60.000. La verdad que me parece que siguen especulando con esa cuestión de los números. Esto es una cuestión de voluntad política. Lo que nosotros, por supuesto que hay una discusión técnica y también hay una discusión política. A ver, que el gobierno no haya tenido dentro de sus prioridades la discusión de ganancias es por una decisión política. Que hayan, a partir de un decreto, que le hayan bajado las retenciones a las mineras, también fue una decisión política y
una decisión de voluntad de priorizar eso en la agenda política. La verdad es que yo lo que creo que acá lo único responsable fue la promesa de campaña del gobierno, porque yo no puedo entender que un equipo técnico, económico tan bueno y prestigioso como el del gobierno no haya sabido que era imposible eliminar el impuesto a las ganancias. Bueno, el gobierno y los funcionarios están dando volteretas para tratar de justificar lo que había, o explicar lo que había dicho Macri cuando prometió sacar impuestos a las ganancias para los trabajadores. Ahora, la mayoría de los ministros de Economía de las provincias firmaron un documento diciendo que era inaplicable lo que ustedes sacaban, diputados. Mira, nosotros Digamos, dejemos al gobierno de lado, pero los ministros de Economía de las provincias no estaban de acuerdo. Nosotros, a ver, seguramente hay aspectos que afectan las cuentas de las provincias. Hay que debatirlo. Nosotros no estamos cerrados en una posición. Acá lo que hay que decir, y por eso nosotros por ahí reaccionamos ante la reacción tan agresiva del gobierno de atacar directamente, descalificar, de jugar a la especulación con la foto, por supuesto, pero ahora nosotros estamos dispuestos al diálogo. Y es un diálogo que va a tener que seguir existiendo cuando se trate de esto, o el proyecto que salga, el dictamen que se aprobó en diputados, o lo que salga ahora del Senado, se va a tener que tratar en diputados, y nosotros vamos a ir con la misma predisposición al diálogo que tuvimos durante todo el año legislativo. Pero, digamos, ¿cuáles serían los números del proyecto de...? Nosotros, o sea, se tendrían que acercar, porque hoy lo que decía, bueno, se va como a partir de diferencias, te voy a decir con respecto al mínimo de imponible. números. El presupuesto estima una inflación del 17% para el año que viene. Sí. La verdad es que yo creo que va a ser bastante más alto que un 17%. No quiero ser irresponsable de decir nada, un 30%, pero generalmente en un año electoral aumenta el gasto, o sea, se determina más dinero, o sea, hay una puja distributiva mucho más fuerte y el gobierno, ha mostrado voluntarismo respecto a la inflación que después termina siendo otra cosa. Yo creo que va a ser más. Si la inflación es más de un 17, ponele un 20, un poco más, los salarios van a ir por encima de eso, porque se va a intentar recuperar poder adquisitivo, no solamente peleando contra la inflación del año que viene, sino intentando recuperarla de este año. La ciudad de Buenos Aires estableció una inflación de un 44,8%, el IPC sí, el gobierno no quiere que se recupere el salario de lo perdido este año, ¿no? Por eso la pauta del 17. Bueno, la pauta del 18 en la provincia, que cerraron con algunos sectores del Estado. Me parece que, bueno, si hay un 15%, que es lo que propone el gobierno, y los salarios van en torno a un 25% o a un 20 o un 25%, van a ingresar más trabajadores al tributo del mínimo de ganancias. ¿Qué es lo que no queremos nosotros? Por eso queremos que el proyecto esté lo más distante posible del piso que plantea el mínimo no imponible el gobierno. Porque si no sería de la promesa de campaña de eliminarlo a 2.500.000 trabajadores tributando. Lo que se acuerde para el Senado, el Frente para la Victoria, la CGT, los empresarios, el gobierno, y ustedes lo van a aprobar en diputados. Nosotros vamos a debatirlo, nosotros queremos ser parte, porque no queremos que esto se dilate más. Lo que yo quiero decir es que el gobierno que nos trató de muchas cosas, que eso es preferible dejarlo de lado y no responder a eso, pero yo lo que quiero decir es que el gobierno quería llevar esta discusión al año que viene justamente para especular, porque es un año electoral. Nosotros queremos que esto se trate lo antes posible, por eso esperamos y estamos con toda la predisposición para debatirlo. No queremos estar ajenos a la discusión que se está dando ahora en el Senado, porque tiene que ver con lo que nosotros después vamos a tratar en diputados. Bueno, no queremos nuevamente con Massa, ¿no? Porque ya el gobierno dijo que se iba a sentar a dialogar con Massa. No, es que es lo que tiene que hacer el gobierno. Es lamentable que el diálogo llegue a partir de tanta presión y después de tanto agravio por parte de el jefe de gabinete y del presidente. Pero bueno, lo importante es que se está debatiendo el tema, que es fundamental. Facundo, ¿me esperas un segundo? Vamos a hablar con Juan Manuel Valmedina, que además es senador, lo tenemos ahí en la pantalla, y bueno, presidente del bloque de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué posición van a tener a Valmedina? O sea, ¿van a negociar o le han puesto un plazo al gobierno? ¿Cómo se interpreta esto de que el miércoles se trata o se trata? Sí, no es que se le ha puesto un plazo al gobierno, como decía Facundo recién, el plazo lo puso el gobierno cuando definió mandar este proyecto de extraordinarias y los plazos son los que fija la extraordinaria.
Obviamente nosotros hubiéramos preferido que este proyecto hubiese ingresado en las sesiones ordinarias, como se había hablado en su momento, y hubiéramos tenido el tiempo necesario para poder discutirlo, analizarlo, debatirlo. No lo tenemos, no por decisión nuestra, nosotros no pedimos entradas extraordinarias, sino por decisión del gobierno. Lo que vamos a hacer nosotros de acá en adelante es buscar que haya un acuerdo. Nosotros en el día de ayer, en el debate que dimos en la Comisión de Presupuesto, no alcanzamos a llegar al número de firmas para tener un acuerdo. Yo particularmente apoyé con mi firma el dictamen de la medida de sanción que venía del lado de diputados, pero otros senadores, tanto por representantes de algunas provincias o por una cuestión de esperar el acuerdo, definieron colectivamente que lo mejor que podía pasar, y yo estoy de acuerdo, es poder llegar a un consenso que se haga teniendo en cuenta los intereses de los trabajadores, ¿no? Abal Medina, pero a ver, para que todos lo tengamos bien en claro, si no llegan a un acuerdo de acá el miércoles, ustedes tienen los votos para primero sacar el dictamen y después tienen los 48 votos para tratar sobre tablas. Nosotros esperamos realmente, no quiero pensar en eso, nosotros esperamos realmente que se pueda llegar a un acuerdo, eso fue lo que manifestó el gobierno hoy, eso es lo que viene manifestando, y creemos que es lo mejor para los argentinos. Una reforma como esta realmente no se puede plantear pensándola de uno contra el otro, sino tiene que ser una cuestión que realmente le sirva al conjunto de los argentinos, especialmente a los que están pagando sin tener que hacerlo ganancias, y también cuidando los intereses de algunos sectores, como el propio gobierno cuidando sus cuentas y los gobiernos provinciales cuidando sus cuentas. No es tan complejo llegar a un acuerdo, no es tan difícil. El gobierno tiene que ser más generoso con algunos temas, y desde nuestro lado también, cuando uno llega a un consenso, es ceder parte de lo que uno cree que es lo correcto. Es la única forma de generar un consenso. Claro, ¿y qué sería, digamos, lo mínimo, digamos, para negociar en cuanto a números, mínimo no imponible, exenciones? ¿Qué es lo que piensan ustedes para llegar a un acuerdo? A nosotros particularmente nos interesa mucho la opinión de los trabajadores. Nosotros como bloque del peronismo en el Senado siempre hemos sido muy claros en esto, y por eso en el día de ayer recibimos a la CGT en primer lugar y otras entidades que también vinieron a manifestarse. Nos importa mucho que se sienten con los representantes de los trabajadores, que son los que vienen peleando ahora y desde antes por este tema, y nos parece muy importante que se llegue a un acuerdo con ellos primero que nada, y sobre esa base poder articular con los diputados, como se decía antes, y con nosotros, un proyecto que realmente le sirva al conjunto de los argentinos, un proyecto que no dé esta imagen que estamos dando ahora de si se hace una cosa, quién gana uno, quién gana el otro, sino básicamente que gane la gente. Claro. Abal Medina, ¿cuál es la situación interna del bloque del Frente para la Victoria? ¿Hay mar de fondo? Le explico por qué. Porque me llamó la atención que hoy, que se trataba... se convirtió en ley la emergencia social, que es para beneficio de las organizaciones sociales que ustedes han defendido, un grupo de senadores, algunos de ellos del kirchnerismo más duro, no fue a la sesión y no aprobó el proyecto. Que salió, por supuesto, pero no estuvieron en el recinto. Hay discusiones internas, digamos, nuestro bloque tiene la ventaja de ser muy grande, somos bastante más de la mitad de esta casa, pero también eso refleja la enorme diversidad de posiciones y visiones que hay justamente en esta visión. Y básicamente también una fuerte diversidad de visiones federales, digamos, acá no solo se representan partidos políticos, sino se representan provincias argentinas, con lo cual muchos de estos temas generan discusiones profundas. Tenemos compañeros que representan provincias del norte, con una actividad minera muy fuerte, que sienten que la medida de sanción de diputados no les servía. Lo dijeron en público, lo manifestaron, discutieron con nosotros, otros compañeros que tenían otro tipo de visiones. Yo digo que lo importante acá es poder llegar a un consenso, poder llegar a un acuerdo, y eso significa poder aceptar la posición del otro y no creer que lo que opina el otro es simplemente una maldad, sino que parte de la verdad tiene. De ese conjunto de verdades relativas podemos construir un consenso que nos sirva, ¿no? Yo digo, sin hacer un paralelismo, algo similar ocurrió con emergencia social. Cuando vinieron las organizaciones sociales, lo plantearon en el Senado, nosotros le dimos media sanción con casi el 80% de los votos. Al principio, ustedes se acuerdan, el gobierno nos acusó de que era un proyecto inviable, que queríamos poner palos en la rueda. Después la misma realidad, la marcha de la CGT, acompañando los movimientos sociales, y la propia dinámica política mostró que lo mejor es llegar a un consenso, y es un consenso al que felizmente arribamos, y hoy ese proyecto es ley por unanimidad de esta Cámara. Bien, Abal Medina, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Adiós. Seguimos con Facundo Moyano. Ya que estamos hablando del kirchnerismo, ¿usted estuvo de acuerdo? ¿Se arrepintieron con la foto con Kicillof? ¿Les pareció bien la alianza? Esa foto tiene que ver con un acuerdo parlamentario, así como lo hicimos en muchos casos, en bastantes casos, inclusive yo hasta me sentí un poco incómodo con los acuerdos que tuvimos con el oficialismo. También lo hicimos con la oposición, donde no solamente estaba el bloque del Frente para la Victoria y
y generalmente desde afuera se lo sintetiza en Kicillof, pero bueno, era el dictamen o sea, no el de mayoría, el de mayoría el del oficialismo, el que seguía era el Pero del es un Frente para la Victoria. piantaboto, Kicillof. Y además se equivocó, A fue de ver, rata. Es un diputado. Sí, sí. Y no podemos, más allá de las diferencias políticas o de lo que fue el pasado, digo, a ver. Digamos, pues fue uno de los responsables de esta situación, ¿no? Nosotros cuando salíamos a reclamar por el impuesto a las ganancias nos decían corporativos, golpistas, que le hacíamos el juego a la derecha. La verdad que si yo pongo eso arriba de la mesa a la hora de acordar en términos parlamentarios, directamente no puedo llegar a ningún tipo de acuerdo. Y por otra parte me parece también que el gobierno especule con la foto, digo, siendo que también hay fotos que al gobierno lo comprometerían. Si yo empiezo a hablar de los personajes, a ver, uno solo digo, y esto no quiere decir, Emilio Monzó fue funcionario de Daniel Scioli después de la 125, y sin embargo yo no voy a pretender que con eso decir, bueno, ¿cómo tienen a un tipo tan importante que fue? Digo, me parece que eso le baja la calidad y el nivel de la política. Yo quería decir una cosita más. Acá me está informando Omar Pérez, que es el representante del Sindicato de Camioneros en la CAT, que el viernes va a haber una conferencia de prensa con respecto a la posición de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, porque están bastante duros con la cuestión de los viáticos, las horas extras y el mínimo no imponible también. Recordemos que el sector de la CAT fue un sector que impulsó... ¿Duro que quiere decir? ¿Que piensa en alguna acción de...? No, bueno, esto tiene que ver con las negociaciones que se tienen que llevar adelante con el gobierno. Va a haber una conferencia de prensa informando la posición y seguramente intentando también condicionar un poco la negociación que se va a llevar adelante con los senadores. Bien. Facundo, gracias. Tiene que quedar bien con el padre, porque mañana es el Día de los Camioneros. Es el Día de los Camioneros. Me llamó y me dijo, a la casa. No se olviden de eso y que tampoco se olvida de las deudas. Está bien. Eso por... Sí, hubo una apuesta con Racing. Le ganamos 3-0. Pero con varios, acá me dijo uno que ahí también. Bien. No, igual si no lo dejan entrar a la casa, puede ir a casa de Susana también. No. Gracias, Facundo. Gracias. Ahí están, 3 periodistas de lujo. Lo vamos a analizar con ellos. Está Luis Novarecio, Fernando González, Mariano Barro. Esta situación, ¿qué es lo que pasa? Y además la trascendencia política, porque se habla de números, pero acá hay una cuestión de fondo y es política, y lo tratamos con ellos en instantes. Dale.